Hola comunidad, bienvenidos a Casos con Marlene. Que habían más preguntas que respuestas, que mi hijo tenía una mirada vacía, que no podía hablar, no podía ejecutar muchos movimientos. Sí tengo un amigo médico que me decía que le fue practicada la lobotomía. Si ustedes se meten a Google de lo que es la lobotomía, incapacitan al ser humano de toda su función cognitiva. ¿Y qué era lo más preciado que tenía mi hijo? Su inteligencia. Pero lo silenciaron a la manera de Klaus Barbie del tiempo nazi, haciéndole vejámenes en su salud. Jorge Alejandro Mason, de 47 años, era hijo de Patricia Álvarez. Estudió en la Universidad Angers en Francia y recibió la licenciatura en criminología. Pero también estudió ciencias políticas. En el año 2008 fundó CEINT-CON, Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia. Fue amigo personal del presidente Nayib Bukele. Su historia está marcada por la controversia, la denuncia y la muerte. Mason era primo de Ernesto Mason, ex alcalde de El Salvador y opositor de Nayib Bukele. Ambos fueron aliados políticos del presidente hasta que se distanciaron por diferencias ideológicas y personales. Alejandro Mason se desempeñó como asesor de seguridad nacional desde el inicio del gobierno de Bukele en 2019. Había estado cerca de Bukele desde la campaña presidencial, aunque se conocían de antemano. Cuando Bukele asumió como presidente, Alejandro se hizo cargo de una misión muy particular. Se trataba de hurgar en la sociedad de adversarios y aliados del presidente Nayib Bukele. Mason también fue uno de los responsables de diseñar e implementar el Plan de Control Territorial, una estrategia para combatir a las pandillas y reducir la violencia en el país de El Salvador. Cuando llegó el mes de julio de 2020, Mason denunció públicamente al diputado oficialista Eric García del partido Nuevas Ideas. Lo denunció por corrupción y por narcotráfico. Entonces me estoy presentando ante Fiscalía pues para evidenciar que soy una persona a la cual se le quiere únicamente... También acusó al gobierno de Bukele de pactar con las pandillas y de perseguir a los opositores. La respuesta no se hizo esperar. Alejandro Mason fue acusado de ser un doble agente que llevaba y traía información. Para el 9 de agosto de 2020, Mason fue detenido por la Fiscalía General de la República por supuestamente favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de un funcionario a favor del expresidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014 y que ahora está acusado de corrupción. El ex asesor de seguridad Mason fue procesado en libertad, pero en agosto de 2023 fue arrestado nuevamente por la Fiscalía General de la República por los mismos cargos. Desde entonces permaneció bajo custodia del Estado en diferentes hospitales debido a su delicado estado de salud. Mason sufrió varios problemas médicos durante su detención, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, una neumonía y un edema pulmonar. Su familia y sus abogados denunciaron que no recibió la atención adecuada ni el debido proceso. También afirmaron que fue víctima de tortura y de un intento de asesinato por parte de agentes del Estado. Batalló contra todas estas enfermedades hasta que finalmente Mason murió el 8 de febrero de 2024 en el Hospital Nacional Rosales, donde estaba internado desde diciembre de 2023. Su familia responsabilizó al gobierno de Bukele de su muerte y exigió justicia, además de denunciar lo siguiente. O sea, pero pusieron ahí y otras, como que se van a extender y van a decir que quizás el Chele tuvo cáncer y que ahorita es
cáncer. No. Ese muchachito es un Cristo. No les voy a dar detalles, pero es un Cristo, ¿verdad, Lucrecia? Ninguna madre tendría que recibir su hijo así. Ninguna. Su caso generó polémica y cuestionamientos sobre las condiciones de su detención y de su salud. Lucrecia Laverde, abogada de la familia de Alejandro Mason, sospecha que murió antes del 7 de febrero, fecha en que las autoridades dieron a conocer su deceso. Laverde manifestó que el cuerpo tiene costuras antiguas de la autopsia practicada y que la piel tenía un aspecto plastificado. También escribió en su cuenta de X que a ella le expresaron que tenía aproximadamente 48 horas de haber muerto. La evidencia no corresponde con la versión de las autoridades. Eso indicó la abogada. Según las autoridades, Mason murió la noche del 7 de febrero en el hospital ya señalado, pero la familia fue informada hasta un día después, 8 de febrero, cuando la madre, debido a los rumores que ya circulaban en las redes sociales, llamó al centro hospitalario para implorar que le dieran alguna información, la cual le fue denegada. Estamos en un hecho, en un caso sin precedentes, impresionante. Bien podría salir una buena serie de Netflix. ¿Sabían ustedes que nos entregan el cuerpo de Alejandro Mason el día de ayer, pero que ocultaron y desaparecieron toda la información del Hospital Saldaña donde supuestamente falleció, y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que el señor Mason falleció ahí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese hospital? El problema es que no le podemos dar sepultura, pero por si eso no fuera poco, le llaman a la familia una persona haciéndose pasar por fiscal de esta sede, aquí donde estamos, y esta persona se identificó como Orif García, y nos llevamos la sorpresa que ese tal fiscal no existe en esta sede judicial, en esta sede de la fiscalía. Por tanto, también mintieron, se inventaron hecho, como les decía, peliculesco, sin precedentes. Es que nunca se había visto una cosa así, al menos no tan cínica, no tan descarada, donde se oculta la evidencia, donde no se le permite a la gente que pueda hacer el acto fúnebre, porque no se le extiende ninguna documentación, se desaparece la documentación. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, en eso estamos luchando para ver si por lo menos se nos permite que podamos hacer todos estos actos fúnebres que permitan dar sepultura al cadáver. El cuerpo tiene múltiples agujeros en distintas partes, como si se los hubiesen propiciado con un arma cortopunzante, algo similar a un picahielo o un destornillador. Tiene las costillas rotas y el hueso del omóplato del brazo izquierdo fuera de su lugar. Tiene lesiones internas en la boca y en otras partes del cuerpo. Continuó relatando la abogada que las esquelas del Instituto de Medicina Legal entregada a la familia indica un edema pulmonar como causa de la muerte, la misma que han consignado a decenas de personas que han muerto bajo custodia del Estado desde que se implementó el régimen de excepción. El exdirector de Medicina Legal, Fortín Magaña, explicó en entrevista de televisión el 12 de febrero que el edema pulmonar no es causal de muerte, que lo que causó la muerte fue una golpiza brutal que recibió, y a raíz de esa golpiza se produjo el edema pulmonar. También dijo que la familia de Mason le compartió las fotografías del cuerpo, el cual tiene signos de haber sido vapuleado y golpeado. El cadáver de Mason me consta que tiene equimosis, es decir, golpes fuertes en la boca y en los ojos, agregó Magaña. Alejandro Mason fue sepultado en el día de su cumpleaños,
por tranquilidad de la familia, por transparencia con la sociedad, es necesario que luchemos por llegar a la verdad de los hechos. Eso declaró la abogada de la familia ante la sospecha de que fue asesinado. Y la madre de Mason lo recordó con una corta reseña de vida que leyó frente a su ataúd, donde resaltó su talento musical innato, su pasión por rescatar animales y su involucramiento en temas políticos. Creía en un mejor El Salvador, luchó por un mejor El Salvador, pero sus ideales no fueron compartidos, fueron opacados en un encierro y muerte. Eso manifestó la dolida madre ante decenas de asistentes que acompañaron a la familia en sus honras fúnebres. La madre de Mason y su abogada denunciaron la pérdida del expediente clínico en el hospital ya señalado, donde estaba ingresado cuando falleció. Fuentes consultadas por el diario Hoy indicaron que todos los procesos médicos que se realizaron durante los meses de su internación fueron manejadas con gran sigilo y todo su expediente se había manejado de forma manual, sin respaldo digital. En los medios de comunicación expresaron lo siguiente: nos entregaron el cuerpo de Alejandro Mason el día de ayer, pero ocultaron y desaparecieron toda la información del hospital donde supuestamente falleció y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que el señor Mason falleció ahí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese hospital. Amigos, este es un tema muy complejo porque el gobierno de Nayib Bukele está siendo acusado por el asesinato de uno de sus exfuncionarios. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense.